Sean bienvenidos. Se han conectado a Radio Urbital, el primer programa de reportaje urbano arquitectónico. Muy buenas noches, les habla Germán Rodríguez, aquí desde la ciudad de Miami. Les doy la bienvenida a este nuevo y segundo episodio de Radio Urbitar. Esta vez con un nuevo tema, no antes sin decir que hemos decidido hacer estos capítulos más cortos. Hemos escuchado a nuestra audiencia y dado que pues sabemos que existe ya el reto de conectarse con una nueva generación, entonces hemos tomado la decisión. Así que nada, pues doy la bienvenida a mi compañera de programa con quien tomamos dicha decisión. Hola Jen, ¿cómo estás? Germán, ¿cómo estás? Y un saludo también para todos nuestros radioescuchas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el lugar y hora donde nos estés escuchando. Claramente, para nosotros es muy importante las opiniones de todos nuestros seguidores y nuestros oyentes, entonces haremos estas sesiones un poco más fresh. Exactamente. Bueno, para el día de hoy pues hemos preparado un tema que a nuestro modo de ver pues es muy importante. Me parece que es un tema muy contemporáneo, es un tema que como todos los que pretendemos exponer de aquí en adelante desafían la arquitectura misma. Es el caso Ujú. de los Love Hotel, así que este programa lo hemos titulado Arquitecturalizaciones del Placer, porque los Love Hotel realmente son eso, son una suerte de teatralizaciones que utilizan la arquitectura como herramienta para escenificar el placer. Y bueno, antes que nada, antes de entrar en materia sobre este tema, es necesario decir que los Love Hotel no son ni hoteles ni moteles. Y yo creo que pues vos, Jenny, pues puedes complementar esto que acabo de decir, ¿no? Claro que sí, hay que tener claridad de los temas y no confundirnos, ¿no? Los Love Hotel, ¿cierto? Son estos espacios creados específicamente, como dice Germán, para esa teatralización, para ese desfogue sexual y el placer, o sea, están creados, ¿cierto? Para ese vínculo humano, ¿cierto? Ahora, los moteles, como somos concebidos hoy en día, pues no se concebían así. Resulta que la palabra de motel viene específicamente desde Estados Unidos, ¿sí? Cuando se generaban estas unidades, ¿cierto? Para poder resguardarse en zonas aisladas para todos estos viajeros que tenían que estar de ciudad en ciudad. ¿Qué pasó? Claramente, al estar tan alejados, pues obviamente al momento que fue creciendo las dinámicas sociales y de las personas, pues se propició para que específicamente se empezaran a cometer otro tipo de actos allí, ¿no? Y entonces a veces tenemos esa confusión que todo lo que vemos en las zonas de tolerancia pues son moteles, pero pues hay que tener claridad. Ahora, eso también es distinto a un prostíbulo, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque el prostíbulo específicamente es donde usted compra, ¿cierto? Un servicio sexual, pero no tenemos la certeza de que pues sea consensuado o no, ¿listo? Entonces, en este programa vamos a clarificar sobre los Love Hotel y cómo es esas espacialidades que deberían seguir concibiéndose, ¿cierto? Nosotros como arquitectos dentro de nuestra profesión para poder entender estas dinámicas dentro de la ciudad. Muy cierto, sí, pues mm, ya que lo estás introduciendo de la manera
más puntual, Ujú. podemos enfocarnos Voces de la gente. en el primer aporte que se da desde Voces de la Gente. Recientemente, como internauta, eh, estuve revisando YouTube y bueno, di con un material que me pareció interesante. Es el caso del Sky Paradise Rakuen Love Hotel en Japón. Es un video pues muy sencillo, es un video que no dura más de 18 minutos. Eh, es un video realizado por una pareja que va de la estación de Oita en Shinkansen, que está más o menos a 6 horas de Tokio, y se dirigen a la estación de Tsurukasi. Es un viaje más o menos de 10 minutos en tren. Y una vez llegan a esta estación, emprenden una caminata que dura aproximadamente una media hora. Se dirigen hacia este eh, Love Hotel y bueno, me llama mucho la atención cómo de entrada la arquitectura comienza a teatralizar ese, ese destino de placer, ¿no? La fachada nos muestra un barco y pues prácticamente uno se siente como estar a las puertas de ingresar a un parque temático. Eh, yo podría decir que los Love Hotel tienen mucho que ver con los parques temáticos. De hecho, se benefician y se nutren mucho de las reglas estéticas o de las configuraciones estéticas que operan también en los parques temáticos, porque el Love Hotel es temático y su tema, pues, es lógicamente, en este caso, el placer. Se ingresa, llegas a la recepción y de entrada, pues, entiendes que es un espacio condicionado por el autoservicio. eh, no hay un recepcionista quien te va a recibir. Son una serie de dispositivos desde los cuales pues vos vas a identificarte, vas a confirmar tu reserva, vas a pagar Ujú. digitalmente. Luego de eso pues pasas ese filtro y llegas a un micro océano en el cual cruzas en barco y como que sientes que el espacio te recibe. Luego finalmente llegas por unos pasillos a la habitación y la habitación pues es una cosa sorprendente, ¿no? Ves, por ejemplo, ventanas en el piso que te muestran el mar. El mar está iluminado con unos dispositivos de neón y también ves uno que otro pececillo deambular, ¿sí? Es una Ok. extravagancia absoluta. La pareja pues nunca se muestra abiertamente como tal, o sea, se sabe que es una pareja, son dos personas que están compartiendo ese material. eh, no llega a haber acto, ¿sí? Creo que eso es lo que le resta a la teatralización, pero pues lógicamente sabemos que las reglas de YouTube son estrictas, son claras. Eh, no estamos hablando de que tenga que haber pornografía para que podamos efectivamente atestiguar esa teatralización, o más bien esa arquitecturalización del placer, porque la arquitecturalización, que es el término que hemos empleado para este programa, es una mezcla entre arquitectura y teatralización, ¿no? Cómo la arquitectura y la teatralización se confabulan para escenificar el placer. Y bueno, pues en esta alcoba me llamó la atención la manera de pagar. Tienes la opción con dispositivos digitales, pero también hay unos tubos que me recuerdan a la película Brasil de Terry Gilliam, unos tubos neumáticos en los cuales llegan unos recipientes cilíndricos, vos abrís una rejilla, sacas el recipiente y puedes meter tu tarjeta de crédito o puedes pagar en cash, vuelves a introduces el recipiente, eso se dirige hacia alguien. Eso es lo que me queda duda, no sé si es alguien o es un robot. Vos sabes que en Japón pues ya prácticamente hay robots o cyborgs que pues pueden llegar a hacer estas labores. Hasta allá, digamos, Claro. el video no profundiza. Y bueno, pues sencillamente todo es un total autoservicio, pero casi que se entiende que en el autoservicio es donde radica la libertad de esas tomas de decisión, ¿no? Lógicamente, siempre en todo caso se confirma la reserva. Eso es lo que Claramente, me parece llamativo sí. de eso. Claramente yo vuelvo e insisto, y tanto a nuestros oyentes y a los que nos están viendo también por YouTube, es un tema puntilloso porque creo que ha habido muy pocas academias, o por lo menos en Colombia, cierto, que yo tenga conocimiento,
que realmente se dediquen a estudiar estas arquitecturas, ¿cierto? Incluido con los dispositivos, que eso lo hablaremos después, y que realmente los profesionales, ¿cierto? Que se están formando, pues les interese el poder diseñar y generar estos espacios, ¿no? Entonces, volvemos a decir, ¿cómo diseño un espacio para el placer, ¿no? Y es un placer que no solamente estamos hablando hombre y mujer, sino hoy en día estamos hablando de una multiplicidad también de géneros, ¿no? Y qué mayor referente para esto, contribuyendo con lo que dice Germán de Voces de la Gente, y es pues Paul Preciado, ¿no? Paul Preciado lanza una entrevista por el año alrededor del 2019, en abril, en donde lanza un libro que se llama Un apartamento en Urano. ¿Por qué es importante? Pensarán ustedes. Pues bueno, Paul Preciado nació biológicamente como mujer, ¿cierto? Y después de unas transformaciones más allá de lo físico, sino de mentalidad, de reconocerse, de reconocer el espacio, pues él se considera hombre, ¿no? Y dentro del libro, que es un apartamento en Urano, él le dice Urano porque sobre el siglo XIX, a todas aquellas personas que se consideraban como en ese tercer sexo, es decir, no es hombre ni mujer, ¿cierto? Se les llamaban los uranistas. ¿Tú habías escuchado sobre esto, Germán? Sí, en una ocasión tuve la oportunidad de escuchar ese término y sí es un término que da nombre a un movimiento, el uranismo que surge pues Ujú. hacia el siglo XIX y a él se afiliaban quienes se declaraban de alguna manera como Paul B. Preciado se autodefine como una disidente del sistema sexo-género. Entonces ella incluso dice que es una uranista declarada. Eso que acabas de decir es muy importante porque es parte de su portada del libro, pero también de su filosofía, ¿no? Él es filósofo. Y dice, yo no me considero ni transexual, ni homosexual, ni bisexual, ¿no? Sino me considero un disidente del sistema sexogénero. Entonces uno dice, ¿cómo así que un disidente, no? Y él entonces empieza a decir, claro, o sea, yo no estoy diciendo que entonces deben haber espacios solamente para homosexuales, ¿cierto? O gente hetero, porque él mismo dice, al momento de hacer estas clasificaciones ya estamos generando una discriminación y a la vez se está generando una jerarquía, ¿cierto? Podemos decir que es una jerarquía de poder. Entonces él dice, no, yo soy un disidente porque lo relaciona con el concepto de qué? Migrantes, ¿no? Puedo traspasar ciertas fronteras, puedo ser de aquí, puedo ser de allá. Entonces, ¿por qué tenemos que empezar a encasillar estos espacios, ¿no? Y entonces vuelvo al tema de la arquitecturalización del placer. ¿Por qué debemos encasillar también, ¿cierto? El diseño de estos espacios a un solo tipo de género, ¿no? Es una reflexión que también nos empieza a quedar allí. Ya como para un poco avanzar el tema desde esa reflexión que hace Paul Preciado, él habla de que al momento de reconocerse, ¿cierto? En todo ese proceso, para él es más importante el tema de la vulnerabilidad, ¿cierto? Que el de la valentía, porque dentro de la vulnerabilidad eso es lo que realmente hace libre a la persona, ¿cierto? En sus momentos más fuertes o difíciles, llamémoslo de esa manera. No sé si quieres ahí complementar algo sobre esto, Germán. Sí, pues Paul B. Preciado eh, define, define que la vulnerabilidad es algo con mayor capacidad de llevarnos a la libertad que la valentía, porque la valentía casi que se termina convirtiendo como en una suerte de presión por demostrarle al mundo que se puede frentear, se puede meter pecho a ciertas situaciones. Entonces, Ujú. con la vulnerabilidad como que se libera de esas responsabilidades que inconscientemente pues creo que todos los seres humanos en muchos momentos de nuestra vida lo hemos adoptado, ¿no? Sin darnos cuenta, ¿no? Como que tengo que ser Claro, valiente porque tengo que demostrarle a la gente que yo puedo, pero en la vulnerabilidad pues como que nos sentimos finalmente liberados. claro, eso es muy cierto. Y ya para acotarlo, anexado a eso, hace una reflexión también sobre el tema de la institucionalidad, ¿no? Porque él ha sido de esas personas que ha sido muy atacado por la institucionalidad, pues por su pensamiento, por su forma de concebir las cosas, pero sin embargo él sigue creyendo que la institucionalidad
específicamente pública, las instituciones públicas, pues siguen siendo ese punto de encuentro, un elemento de foro que permite cambiar, ¿cierto? Esos modos habituales en los que se está sintiendo, ¿cierto? O sea, las formas como se está concibiendo lo que estamos generando, ¿no? Entonces es interesante porque a pesar de pues, la represión que ha tenido, sigue creyendo, ¿no? En estas instituciones públicas porque sabe que por ahí es el camino para poder transfigurar todo lo que creemos o esas concepciones que tenemos allí. Y en ese mismo sentido, haciendo esa reflexión, entonces podríamos decir, dentro de la educación, que las instituciones educativas son el medio también. Quiero creer que también son el medio para romper ese paradigma dentro de la academia de cómo concebimos los espacios, ¿no? O sea, me gustaría ver entonces un proyecto en donde tanto que se habla del concepto, tanto que se habla de principios ordenadores, que sea un love hotel y que el estudiante entienda esas relaciones. Creo que sería muy interesante y a eso vamos, ¿no? Y en ese orden de ideas ustedes dirán, bueno, son ideas que se están generando, no sé si de pronto de las personas que nos están escuchando hayan ido, ¿cierto? A uno de estos lugares o no, o si conozcan algunos profesionales, ¿no? También que se dediquen a esto. Noticia. Y recordando un poco, haciendo esa búsqueda en internet, como dice Germán, me encontré con una noticia muy interesante. La noticia se titula 1000 metros cuadrados de deseo, arquitectura y sexualidad. Y puntualmente es una exposición que se realizó en Barcelona por el mes de octubre, ¿cierto? En el año 2016 y terminó en marzo del 2017. ¿Por qué es tan importante esta exposición? Pues resulta que la exposición está enmarcada en 3 secciones muy puntuales y lo interesante de esto es que tiene dibujos, tiene maquetas, tiene representaciones a escala. ¿De qué? De estos espacios hacia el placer, de esos objetos que se usa para el placer, ¿no? Entonces, no solamente puede visitarlo o lo podría visitar alguien que sepa o no de arquitectura, sino es para el ojo público. O sea, es un reconocimiento hacia el placer a través de la historia. Yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Y dentro de estas 3 secciones que mandan, aparte los títulos siguen siendo controversiales. El primero de ellos los enmarca dentro de las utopías sexuales, ¿cierto? El segundo lo habla sobre los refugios libertinos. Ahora, libertinos, ¿no? Que también es una palabra que tenemos ahí muy marcada. Y lo último que habla son de las sexografías. Entonces, cuando se empieza a hablar de las utopías sexuales es una propuesta de un recorrido, ¿cierto? De diferentes artistas, arquitectos y pensadores que realmente iniciaron, ¿cierto? En la generación de estas ciudades del placer. Recordemos que las ciudades del placer también ya estaban concebidas desde la antigüedad, ¿no? Entonces empieza a haber todos estos posibles escenarios que se empiezan a generar que terminan siendo muy interesantes. Por ejemplo, estas obras del Marqués de Sade, ¿cierto? Hacen una reconstrucción de cómo realmente se concebía esos escenarios en donde pues se expresaba libremente este placer, ¿no? O por ejemplo hablan de esa visión del trabajo de Nicolas Soffer, que puntualmente está dentro del movimiento radical francés, en donde crea una villa cibernética, pero a la vez sexual. ¿Cómo entonces nos anclamos la tecnología y la sexualidad? Este también es un tema que seguiremos hablando adelante para que lo tengan ahí presente. Profundizando entonces un poco en esa segunda sección que son los refugios libertinos, pues allí es donde empieza a haber esa exploración, ¿cierto? Porque el ser humano se relaciona con el otro en estos momentos de placer y analiza esos refugios de placer. Porque es interesante porque aquí toca algo, ¿cierto? Que es muy importante para la arquitectura de los Love Hotel y es todo lo que es la Playboy, ¿no? La Playboy concebía no solamente, como dice Germán, hacia la pornografía, ¿cierto? O hacia las mujeres desnudas, sino concebida como estos espacios en donde realmente se diseñaban, por ejemplo, los apartamentos para solteros, ¿no? Cómo debía vestirse el hombre, cómo debía actuar, cómo podía recibir a las chicas en el lugar del apartamento, ¿no? O sea, cómo concebía el acto, cómo concebía el coqueteo. Entonces, esto termina también transfigurando esos escenarios y esos espacios de manera, pues, muy interesante y una de las más populares que es la cama redonda, ¿no, Germán?
hacia la Playboy Bet. Un Exactamente. dispositivo, como la misma Paul Preciado en algún momento lo menciona, uno de los grandes productos farmacopornográficos o los que mejor definen la era farmacopornográfica, ¿no? Porque pues eso es lo que de hecho se propone ella en el libro que vos estabas mencionando hace poco, ¿no? Ella se propone desnudar las perversiones del sistema capitalista Ujú. farmacopornográfico, ¿no? En ese libro, Un apartamento en Urano. Exactamente. Y claramente toda esa exposición termina siendo una crítica al movimiento moderno. ¿Por qué? Pues porque el movimiento moderno parece ser que reafirmaba simplemente la masculinidad, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaba con las otras identidades? Y por último, pues teníamos la sección de las sexografías, que este punto me parece interesante. ¿Por qué? Porque es cartografiar las pasiones, ¿no? El solo título ya me parece idílico. Imagínense ustedes coger un mapa del lugar en donde se encuentre y mapear cuáles son los espacios públicos, no solamente en los edificios, sino también los espacios públicos donde la gente va y tiene esa relación con el placer. Llámese andén, llámese parque, llámese hueco oscuro, ¿cierto? Donde lo conciban, o llámense en estas zonas mal conocidas, como ya lo dijimos anteriormente, moteles, ¿no? Entonces, esta sección empieza a mostrar esas cartografías de pasiones y deseos de varios lugares o ciudades del mundo, y es interesante cómo hace la relación, porque de hecho se habla de que existen, siguen promoviéndose estas ciudades del placer, por ejemplo en Japón, ¿cierto? En donde se incluyen dentro de los planes de ordenamiento. Y entonces aquí tengo yo un puntazo para hacer si de pronto la administración pública, de donde ustedes sean, ha tenido presente o no incluir a las sexoservidoras dentro de un plan de ordenamiento, un plan parcial o una intervención urbana, ¿cierto? Efectivamente. Entonces termina votándonos con una pregunta. Y la pregunta para que empecemos a reflexionarla es, ¿realmente qué papel termina teniendo la arquitectura para reerotizar? O sea, necesitamos reerotizarnos porque resulta que como que las relaciones entre nosotros y toda esta convergencia contemporánea, pues ya no es igual, ¿cierto? En estas relaciones sociales. Para Y leer. eso nos lleva entonces a nuestro recomendado literario. Dentro de nuestro recomendado literario es una tesis de la Universidad Politécnica de Madrid, es muy corta y puntualmente habla de esa aproximación del deseo a través del espacio y la tecnología. Des en cuenta que la tecnología va a estar marcando una fuerte puntada, ¿no? ¿Hasta qué punto la tecnología nos está ayudando en estos elementos del placer o simplemente nos está, ¿qué? Individualizando, ¿no? Y entonces, amarrando esa pregunta que les hice, ¿cómo reerotizar? La autora que es Sofía González se pregunta, venga, ¿de qué manera nosotros como arquitectos estamos orientando o no que esos espacios se den? Y entonces yo les pregunto a nuestros radioyentes, si usted tuviera la posibilidad de diseñar un love hotel, ¿cómo lo condicionaría para que estas relaciones, ¿cierto? De placer se siguieran dando, ¿no? Es un tema que voy botando ideas para que nuestros oyentes nos vayan generando ahí sus opiniones. Tiene tres capítulos muy básicos. El primero simplemente intenta dar una antesala de por qué el ser humano tiene ese deseo de placer, porque se quiere relacionar. Vuelvo y repito, esa relación no es netamente entre hombre y mujer, ¿no? Sino es entre todos. Como dicen por ahí, darse amor entre todos. Y ahí, a partir de ahí, pasa a un segundo momento y habla específicamente de estas tendencias boyeristas, ¿no? Recordemos que el boyerismo dentro de estas relaciones sexuales es poder observar, ¿cierto? Como un tercero, mientras otras dos personas están haciendo el acto, ¿no? Y entonces, ¿por qué tocan en referencia el tema del boyerismo? Porque habla de que esos espacios del placer tienen esa vigilancia y ese disfrute a la vez. Y entonces traemos un tema de la arquitectura como el panóptico, ¿cierto? La creación del panóptico que se generó puntualmente para concebir un elemento de cárcel, ¿no?
Y entonces la propuesta que trae, la reflexión que trae la autora es, ese panóptico hoy en día ya no funciona, ¿cierto? Como su concepción de cárcel, es decir, los presos se podían ver entre ellos, sino al revés. Allá no son presos, sino ya son personas que ven a otras tener ese acto, ¿no? Entonces, dése en cuenta cómo el espacio empieza a transfigurar. Lo que estamos viendo aquí arriba a continuación es un ejemplo, un plano de ese panóptico como se concibió en ese tiempo, ¿no? Y entonces estos espacios boyeristas empiezan a tener esa transfiguración de esos elementos. Ahora, ¿qué otro elemento es crucial? Pues la transparencia, que sea transparente o la visibilidad, ¿no? Y ahí tenemos uno de los diseños más importantes que es el Eloiquema. Yo creo que Germán de pronto El lo habrá esquema de escuchado, ¿no? Claude Nicolás Leduc, sí, un edificio Claramente, supremamente surrealista para una época tan conservadora como lo fue el siglo XVII, incluso el siglo XVIII. exacto, que es la imagen que estamos viendo a continuación. Des en cuenta cómo hay un elemento, ¿cierto? Fálico, ¿cierto? Que está dentro podemos concebirlo dentro de este elemento femenino, ¿no? Que realmente podemos entenderlo como esas ciudades del placer, ¿no? Cómo yo me desinhibo, ¿cierto? O sea, pareciera ser que necesito estos espacios para desinhibirme, ¿cierto? Concebir todo el elemento del placer y después salgo a la sociedad y soy una persona normal, entre comillas, ¿no? Porque la normalidad parece ser que también es un tabú. Entonces, des en cuenta que estos espacios terminan siendo muy importantes, ¿cierto? Dentro de nuestra relación. Y entonces, un tercer elemento que toca, ¿cierto? Que es la tecnología. Y entonces la autora dice, es que resulta que todos estos elementos tecnológicos que nos han dado, ¿cierto? Por ejemplo, lo que nos contaba Germán de poder tener este sistema mecánico para entrar a este Love Hotel, pues va mucho más allá. Yo ya tengo elementos, por ejemplo, de masturbación, ¿cierto? Ya no necesito una relación con otra persona, o por ejemplo, yo puedo estar viendo el acto pero no participar, ¿cierto? No asociarme físicamente, y entonces la autora dice, eso nos está deserotizando, porque en vez de promover estas relaciones de placer, pues nos está alejando, ya estamos o detrás de una pantalla, que es lo que también podemos entender cuando la gente ve la pornografía, ¿cierto? En el celular, en una tablet, en el teléfono. Entonces se pierde esa conexión y parecemos simplemente personas autónomas individuales que nos damos placer por un momento y seguimos, ¿sí? Entonces la autora dice, realmente hace falta que estos espacios se sigan concebiendo, para que estén pensados, ¿listo? Y entonces amarra ese tercer capítulo, algo muy interesante y que se lo recomiendo, es porque en esta imagen que estamos viendo acá es la habitación que le diseñó el arquitecto modernista Adolf Loth, ¿cierto? En el año 1902 a su esposa Lina, que era una actriz y escritora vienesa, y entonces son 30 metros cuadrados del espacio y lo genera con todo un elemento de alfombra de angora, cortinas de lino, sábanas de seda, y entonces intenta recrear esa feminidad, esa calidez, ¿cierto? O sea, un espacio en donde aparte de concebirse el acto del placer, ella pudiera sentir lo propio, ¿no? Entonces eran espacios que se empezaban a adecuar para ese erotismo y para esa intimidad. O por ejemplo tenemos también el caso del arquitecto Carlo Molino, ¿no? Que italiano, ha sido un arquitecto que podemos decir que ha sido marginado porque, bueno, ha tenido sus excentricidades, un poco enigmático, como les vamos a mostrar a continuación, esta serie de fotografías, si ustedes se dan cuenta, le encantaba fotografiar a prostitutas, ¿cierto? Las llevaba a su estudio, a sus casas, y él las vestía y las adornaba con, pues, collares, manillas y demás cosas. Nunca consumía el acto con ellas, pero le encantaba ver cómo era, ¿cierto? La apropiación de ese placer sin tocarlo, ¿cierto? A través de la fotografía. Y a partir de eso él decía, si yo logro comprender, ¿cierto? Cómo esta persona, eh, esa trabajadora sexual puntualmente, se relaciona con el espacio, yo sería capaz entonces de poder diseñar ese espacio. Podemos decir que esa es una metodología como comúnmente la conocemos inmersiva, ¿no? Él se metía en el papel y lo concebía. Y lo que estamos viendo a continuación, pues son esas fotografías que él tomó. Y esto cambia totalmente, ¿cierto?
que lo que hablábamos un poco antes de los temas tecnológicos, a los pet shop. Los pet show terminan siendo esos escenarios en donde ya no necesito interactuar, en donde se rompió esa relación de entender a la otra persona, de entender el espacio. Y los pet show, ¿qué son? En el centro, ¿cierto? Como vemos en la imagen, en el centro está la persona exhibiéndose, bailando, y hay unas ventanillas, ¿cierto? En donde yo puedo observar lo que está haciendo la otra persona. Obviamente se masturban, ¿sí? Se tocan, etc. Pero no necesito, ¿cierto? Tocar físicamente a la persona. Y entonces es ahí donde volvemos a decir hasta qué punto realmente la tecnología nos está realmente ayudando. Y entonces termina siendo un elemento, un dispositivo, ¿cierto? En donde simplemente necesito observar, pero no que me observen a mí, ¿no? Des en cuenta la relación observador eh, y observar de estos elementos, ¿no? Entonces, claramente estos espacios dependen de dispositivos tecnológicos, la iluminación, el sonido, ¿cierto? Y esto de una u otra forma la autora dice, está deshumanizando, deshumaniza a la persona, a la sociedad en hacer todo este elemento sexual. Entonces, podemos decir simplemente que dentro de las reflexiones finales, ella considera de que deben construirse más espacios, o sea, que la arquitectura debe pensar cómo realmente erotizar estos espacios y que realmente son necesarios para una contribución sana, ¿cierto? Dentro de las relaciones sociales. Entonces, igual se abren muchos interrogantes, es decir, los dispositivos tecnológicos hasta qué punto nos están ayudando y que otros no. Dentro de la tesis hay otros elementos un poco más drásticos, ¿cierto? Que sería interesante que ustedes los pudieran revisar, de cómo realmente ni siquiera necesito moverme ni salir de la casa para ahora yo sentir ese elemento de placer, ¿no? Entonces, las imágenes que vimos anteriormente son de la autora, para que puedan hacer entonces un poco esta búsqueda y esta reflexión, ¿no? Recordar que entonces la intimidad ya no pertenece netamente a ese espacio doméstico, ¿cierto? Sino realmente trasciende hacia otros espacios. No sé si Germán quiera contribuir algo al final. Bueno, pues creo que el libro que nos compartís, pues claramente es un complemento de ese discurso que yo desarrollaba hace algunos años en algunas cátedras, sobre todo a partir del trabajo de Paul de Preciado. Sí, pero definitivamente creo que gracias a este autor es que se ha abierto un poco más el abanico, porque pues yo en algún momento creía que no se había hecho mucha reflexión al respecto, pero cada Ujú. vez descubro que ese tema sí ha estado de alguna manera latente en otros escenarios, ¿no? Sí, es Sí. totalmente. Entonces ahí tenemos ese recomendado para nuestros radioescuchas. Viaje Y a bueno, través del sonido. cerrando un poco esta sección, como siempre tenemos nuestro viaje sonoro. Cuéntanos un poco sobre él, Germán. Bueno, en este segundo viaje sonoro, pues yo les quiero compartir una mezcla que, como pues la gran mayoría de todas las que hasta el momento he realizado, surgió durante la Ujú. pandemia y bueno, se titula Cyber Surgeon. Es una mezcla entre lo cibernético y lo insurgente. Y bueno, pues creo que para un programa donde hemos mencionado a un filósofo como Paul de Preciado, que se autodeclara disidente del sistema sexogénero, creo que me parece pertinente, aunque ser disidente no es lo mismo que ser insurgente. La disidencia es mucho más pacífica, la insurgencia sí ya Ujú. implica alzarse en armas. Pero bueno, la traigo a colación porque pues creo que Cybersurgeon encaja muy bien con lo que Paul Depreciado planteaba. Bueno, él planteó muchas cosas en esa entrevista, pero bueno, me llama mucho la atención cómo él identificaba de qué manera se ha desplegado a partir de 1868 más o menos
cuando aparecen los términos heterosexual y homosexual por primera vez en la historia, se desplegó como una suerte de taxonomía de los cuerpos vivos, ¿no? Como una taxonomía racial, y el sistema que allí se definió pues es femenino o masculino, o heterosexual o homosexual. Todo ello con la necesidad pues simplemente de establecer un sistema jerárquico que como consecuencia, pues vos lo sabes, condujo a la discriminación sexual y racial. Claro. Todo aquello que se salga de dicho sistema pues será automáticamente considerado como patológico. Entonces creo que esta mezcla pues yo pues me tomo la libertad de asociarla a la tradición de los pensadores autocobaya, como lo define Paul B. Preciado, ¿no? Esos que piensan con su propio cuerpo. Entonces en esta mezcla yo me imaginaba como un cuerpo que intenta hacer de su subjetividad una suerte de plataforma de transformación y resistencia política. De hecho, la gran mayoría de artistas contemporáneos de contracultura tenemos esa cualidad. Pues yo me declaro en ese sentido contracultural. Y pues ese título, ¿no? Lo cibernético con lo insurgente, ¿no? Pues tiene que ver también con la dualidad, ¿no? Paul B. Preciado habla de hecho de los sistemas de representación binarios o normativos, o esas taxonomías coloniales como el racismo, que pueden cambiarse, ya no mediante el discurso de la filosofía, sino algo que me parece interesantísimo, ¿no? El discurso de la ficción poética. Sí. Estamos al parecer ante una nueva rama del conocimiento, una ficción poética, y creo que pues yo que me he entendido muchísimos años con el collage, creo que no he estado, digamos, como tan descabellado como en algún momento lo creí. Entonces esa es más o menos la historia de Cybersurgeon, y relacionándola un poco pues con el tema, ¿no? Hay cosas de Cybersurgeon en las que el discurso de Paul B. Preciado llega a tener mucho eco. Entonces, pues nada, Jenny, creo que hemos llegado al final de este primer episodio. Creo que esto es simplemente el abrebocas de esto que hemos titulado Arquitecturalizaciones del Placer. Y bueno, entonces doy la despedida a este programa con esta pieza musical, agradeciendo a nuestra audiencia por su tiempo compartido, y bueno, gracias a vos, Jenny, por estar allá muy juiciosa y pendiente de este gran proyecto llamado Radio Orbital allá desde la ciudad de Sogamoso, en Boyacá. Claro que sí, Germán. Agradecemos entonces también a nuestros radioescuchas por estar también pendientes. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram, pueden seguirnos en YouTube, en Facebook, ¿listo? Igualmente pues pueden seguir toda la recomendación que vamos a hacer de los videos, de los libros, pues para que ustedes también puedan tenerlos. Ahora, como anuncio parroquial, ¿cierto? Tenemos unas cosillas que vienen en progreso, estamos muy emocionados de poder compartírselas, ¿cierto? Entonces, por favor, para que estén muy pendientes en las redes sociales. No siendo más, también me despido. Muchas gracias a Germán y estamos aquí en Radio Orbital. Bye, bye. Hemos llegado al final de esta edición. Los esperamos en el próximo episodio de Radio Orbital. Demoliendo paradigmas.